Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Los saludamos una vez más desde su canal, El Cuerudo Informativo TV. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes que ya se encuentran conectados, a los que nos van a ver por repetición o diferido. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar aquí en su canal, El Cuerudo Informativo. Vámonos, porque hay mucha información. Oiga, vamos a hablar de derrotas y de derrotas grandes, de derrotas que duelen, pero que también se han trabajado. Fíjate qué cosas, ¿eh? Como puedes trabajar para construir el éxito o seguirle aumentando a el éxito que has tenido, como también puedes trabajar para tú mismo echar hacia abajo todo lo que has construido. Es el caso de dos personajes de la política, uno en nuestro país, México, y otro en Argentina. A Javier Milei, señores, a Javier Milei se le viene la noche, se le comienza a derrumbar todo su castillo que había formado Javier Milei en Argentina y sufre una gran derrota en Buenos Aires en estos comicios legislativos, donde el partido de Javier Milei obtiene el 34% y el partido Fuerza Patria el 47%. A unos cuantos días, ya que en el mes de octubre hay elecciones muy importantes en ese país de la Argentina, a quien le mandamos saludos a toda nuestra gente, a todos nuestros hermanos en Argentina. Pues ya desde ahorita Javier Milei le va midiendo, como decimos acá en México, hermanos argentinos, Javier Milei le va midiendo el agua a los camotes, o a los elotes, o a los tamales, como ustedes le digan allá. Y está viendo que las cosas no son como él las estaba esperando, más sí como las estaba fabricando, Porque Javier Milei al parecer está empecinado en echarse encima al pueblo argentino, en ganarse el rechazo del pueblo argentino, por todo lo que está haciendo, por todos los escándalos de Javier Milei, nacional e internacionalmente. O sea, todos nos hemos dado cuenta, no que porque no vivamos en Argentina, no sabemos lo que ha estado pasando allá con nuestros hermanos argentinos y el gobierno de Javier Milei, que hoy recibe un súper revés por la dirección y las manos del gobernador de Buenos Aires, y no le queda otra a Javier Milei más que salir a reconocer que fueron rebasados, mano. Fueron rebasados, y que para los 2 últimos años de Javier Milei esto no pinta bien. Esto no pinta bien porque se está quedando sin la mayoría de legisladores Javier Milei. Acuérdense que un presidente no depende únicamente de él, o sea, lo que diga no es que se va a hacer porque él lo dice. No, están los legisladores, debes de tener la mayoría en tus cámaras para que se puedan aprobar tus proyectos de nación, lo que tienes programado para tus 2, para tus 3, para tus 4. En México son 6 años, creo que en Argentina son 4. Tienes que contar con los legisladores necesarios, con la mayoría. Hoy en los comicios legislativos de Buenos Aires, repito, 34% para el partido de Milei, 47% para Fuerza Patria. Qué duro revés para el presidente Javier Milei. Estaremos hablando de ello aquí en el Cuerudo Informativo, profundizando un poquito más.
que usted conozca quién lidera esta derrota de Javier Milei. Oh, sorpresas, sorpresas tiene la vida. Sorpresas tiene la vida y aquí, señores, lo vamos a ver. No fue Cristina Fernández, no fue Cristina Fernández. Fue otro personaje que se levantó y le dijo a Argentina y le dijo a Javier Milei, aquí vemos, aquí estamos más patriotas que podemos enfrentarlo y no estamos de acuerdo con sus políticas. Duro golpe para Javier Milei. Por otro lado, aquí en nuestro país, al que también sufrió un revés, es Alito. Alito. Este gobernador del PRI que cuando llega, este presidente del PRI que cuando llega a su mandato a dirigir este partido nacionalmente y que toma por ahí, si mal no recuerdo, 12 gubernaturas tenía su partido, después se vino a 2 gubernaturas y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo ha dejado sin nada, señores. Lo ha dejado sin nada. En esta gira arrasadora, vamos a llamarle porque así es, en esta gira arrasadora que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todos los estados, dando este informe estado por estado, los 2 estados, que es Coahuila y que es Durango, que le quedaban Alito, Malito, Vandalito y Golpeaviejito, se rinden ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ante este movimiento llamado aquí en México la Cuarta Transformación. 2 derrotas en fin de semana para 2 líderes, uno en Argentina, Javier Milei, otro en México, Alito Moreno, el presidente de uno de los partidos que estuvo más arrase en nuestro país y que hoy de la mano de Alito, escuchen, cuando el presidente del PRI tomó el partido, Alito Moreno, para esos que nos escuchan en otros países y que lo han escuchado hablar, a Alejandro Moreno, atacar a la presidencia, escuchen los números, escuchen. Tenía 12 gubernaturas, 12 estados este partido, 12 estados, casi la mitad del país. 12 estados tenía este partido. Hoy en día, de la mano de Alejandro, de la mano de Alito, tiene 2 partidos que en fin de semana sus gobernadores en esta gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le dijeron a la presidenta, bienvenida, somos claudistas. Ahí está, Alito, se comienzan a deslindar tus gobernadores de ti, así como lo están haciendo en Argentina muchos políticos, así como lo están haciendo. Se están abriendo de Javier Milei, el pueblo se está abriendo, los pueblos son sabios, Miren, hermanos argentinos, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México cuando gana Javier Milei. El mismo presidente López Obrador dijo, me extraña, Argentina es un pueblo sabio, Argentina es un pueblo pues poderoso, es un pueblo inteligente. Y fíjense, dice el presidente López Obrador, yo sé que un día Argentina va a despertar porque ese tipo de gobiernos no le convienen a Argentina. Aquí está el revés. Aquí está el pueblo argentino cumpliendo con la profecía del presidente Andrés Manuel López Obrador y dándole el revés a Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas al Cuerudo Informativo. Vámonos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo aquí, señores. Aquí, sí, aquí, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vamos a ver qué dijo. No sé si ya saben, pero esta semana vamos a dar el banderazo de salida del tren Saltillo-Nuevo Laredo. Y en realidad ese tren va a venir desde la Ciudad de México. Ciudad de México, Nuevo Laredo. Estamos recuperando los trenes de pasajeros.
Esos que el periodo neoliberal privatizó, ahora los recuperamos. El tren conecta ciudades, conecta personas, conecta familias y permite el desarrollo regional. Fue uno de los peores errores haber cerrado los trenes de pasajeros, pero para eso llegó la cuarta transformación, para recuperar los trenes de pasajeros. Ahí está la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Oigan, con toda esta chamba que está realizando la presidenta y así como está apoyando a los estados, podemos decir, pues cuando no se van a unir todo el país. Miren, no es tanta política. Hay algo bueno que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Todo su gobierno es muy bueno, pero algo que a mí muy personalmente, el Correo Informativo, me ha llamado la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se ha dedicado tanto a politiquería, señores. La presidenta, cuando llega a la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se quita la ropa, el manto, la capa, como le quieras decir, de política. Porque venía de una contienda, entonces no es política, Cuerdo, sí, venía de una contienda política. Venía de una contienda política, llegó a ser presidenta, es la presidenta, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya no Claudia Sheinbaum Pardo la política, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es el tiempo de gobernar para todos. Es el tiempo de unirlos a todos. Es el tiempo de no ver nada más hacia un lado y unir a todo el país. Que los que no votaron por mí, que los que no creyeron en nuestro movimiento, que los que no estaban sumados en nuestro movimiento, al ver el actuar, al ver el trabajo de la presidenta y del movimiento, se sumen. No tanto para que el movimiento, fíjate cuando te quitas lo político, no tanto para que el movimiento seamos mucho más grande, que qué bueno, ¿verdad? No, dijo la presidenta, sino para que todo el país disfrute de los beneficios que trae la cuarta transformación en nuestro lindo país de México. No fue nada más un discurso, no fue, Perudo, así son los políticos, bien rolleros, bien, no, espérame, te estoy diciendo, algo me llama a mí la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aparte de todo el buen trabajo. No fue un discurso de políticos, no fue un discurso de políticos. Posiblemente al inicio hubo quien lo pudo haber interpretado así, yo igual. Es válido, son políticos, vienen de la política. Pero cuando veo el actuar, el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahí es donde uno dice, ah caray, se quitó la ropa de política verdaderamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se puso a gobernar para todo el país sin distinción de colores. Compruébamelo, Cuerudo. Eso que a ti te está llamando la atención y que dices que hace tu presidenta, compruébamelo. Con hechos, no palabras. Con hechos, Cuerudo. Compruébamelo. Ajá. Sí puedo. Sí puedo. Y por ello yo digo, qué grande es la presidenta. Porque nosotros como comunicadores nos da herramientas para defender su movimiento, su causa, su trabajo, su labor. Sí te lo compruebo. Sí puedo comprobártelo en este momento. ¿Por qué crees tú que gobernadores que no son de nuestro movimiento, que no son del movimiento de donde salió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿por qué crees tú que hoy se unen al movimiento? Ojo, ojo, el movimiento de donde salió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comúnmente es conocido como Morena, es Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Y ahí salió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Estos gobernadores de los que te estoy hablando no son del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Son del Partido Revolucionario Institucional, el más dinosaurio de todo México. El PRI. Ese que gobernó más de 70 años. Ese es. Ese que cuando su presidente nacional tomó este partido tenía 14 gubernaturas o 12 gubernaturas y hoy le quedan 2. Le quedaban. Porque hoy estamos hablando de gobernadores que se están sumando al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Les decía yo en los programas pasados, porque había quien me preguntaba, ¿por qué está pasando esto? Por eso está viendo desbandada. Es correcto, ¿eh? Está viendo desbandada en los demás movimientos, en los demás partidos, y se le están sumando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hubo uno que me preguntó, le contesto al aire. ¿No es traición esto, cuerudo? ¿No es traición esto? Y corramos el peligro de que si se vienen a nuestro movimiento, pues sea gente que también acá traicione. No será traición. No. No. ¿Sabes por qué? Porque los gobernadores verdaderamente son personas que el pueblo los sigue. ¿Por qué crees que son gobernadores? No hay gobernadores plurinominales, ¿eh? No vayan a salirme ahora con eso. No hay gobernadores plurinominales. Los gobernadores vienen por el voto popular. ¿Cuántos votantes tiene que traer una persona para poder ser gobernador? Pues depende, ¿no? Su estado. Pero estamos hablando de miles y en ocasiones de millones, dependiendo los estados. Es gente comprometida con el estado. Imagínate, yo soy gobernador priista. Soy gobernador priista, te pongo el ejemplo. Tengo a mi estado, le hice promesas de campaña. Le digo a mi presidente nacional de mi movimiento, a mis diputados y senadores que ya se cuentan con los dedos, que me ayuden a bajar recursos, y los veo que andan todos enloquecidos por otro lado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, cuerudo? Si verdaderamente estoy con el pueblo y voy a cumplir mis promesas, me voy a unir y voy a cerrar filas con quien yo puedo sacar adelante los proyectos de mi pueblo. ¿Sabes cómo se llama? Claudia Sheinbaum Pardo. Y es la presidenta del país. Así es que no se les haga raro, dirigentes nacionales de los partidos. No se les haga raro, como en Argentina. Javier Milei, tampoco se te haga raro que los estados, municipios, distritos, como le llamen ustedes, se comiencen a desafanar y a buscarle por otro lado, por otro movimiento, al no ver resultados de quien les prometió resultados. Y comienzan a ver todo lo contrario. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está arrasando con gobernadores, ¿eh? Cuidado, cuidado. El trabajo de la presidenta es reconocido por propios y extraños. Tenemos ahí una fallita en la transmisión. Estamos completamente en vivo. Ahora te pasamos un reportaje muy importante que quiero que veas. Estaba checando hace unos momentos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó, señores, allá en Argentina? Y repito, le mandamos saludos a nuestros hermanos allá en Argentina, ¿eh? El país de la Argentina, que como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un país hermoso. ¿Quién no conoce, quién no ha oído hablar de Argentina? Digo, mundialmente, si es en fútbol, en lo que sea, Argentina es un país, señor, que ha triunfado, que ha ganado copas del mundo. Es un pueblo hermano. Decía el presidente López Obrador, es un pueblo inteligente que en política no le ha ido bien.
le ha ido bien en otras cosas, pero en política nada más no le ha ido bien a nuestros hermanos argentinos. Y el día de ayer, de veras, cuando escuchábamos por la noche las noticias, a mí sí me daba mucho gusto de que el pueblo argentino comenzara a despertar, de que el pueblo argentino comenzara a ver que no iban o que no van por un buen camino. El que no pudo dormir bien, me imagino, fue pues Javier Milei. Vámonos, vamos a ver qué anda haciendo la presidenta. Pero además se logró reduciendo, disminuyendo las desigualdades. México llegó a ser el país más desigual del mundo, o de los países más desiguales del mundo. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre los más ricos y los más pobres era enorme. 35 veces llegó a serlo durante el periodo del presidente Espurio Calderón. Ahora disminuyó en 20 puntos esa diferencia. Antes éramos de los países más desiguales del mundo y ahora somos el segundo país menos desigual en el continente, tan solo después de Canadá. Solo en 6 años. ¿De dónde vino esa transformación? ¿Cómo fue que ocurrió? Hay 3 acciones que caracterizan esa distribución de la riqueza y disminución de la pobreza. La primera, aumentó el salario mínimo. 36 años que no aumentó el salario mínimo. Y ahora, de 2018 a 2025, el salario mínimo aumentó 135% en términos reales. Ahora la riqueza se distribuye. Quien posee las empresas le paga más al trabajador y tiene sus ganancias, pero no hay tanta diferencia. Eso distribuye la riqueza generada. La segunda, los programas de bienestar, que hoy son derechos sociales, gracias a diputados y senadores de nuestro movimiento. La tercera, se recuperó la capacidad de hacer obra pública. Antes, durante los 36 años del gobierno neoliberal, todo se dejaba a los privados, concesiones. Y está bien, evidentemente, que haya inversión privada, la promovemos y la buscamos. Pero es fundamental que haya inversión pública en infraestructura donde el privado nunca va a invertir. Por eso ahora está el Tren Maya, el Interoceánico, obras de agua, obras carreteras, que habían dejado de hacerse por 36 años. Y la cuarta, y quizá la más importante, honestidad, porque los recursos salen del pueblo de México. Lo que se paga en impuestos se le regresa al pueblo en programas de bienestar, en obra pública, es decir, no a la corrupción. Los gobiernos de la transformación son honestos y regresan al pueblo los recursos del pueblo. ¡Ey! Esa es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿eh? Esa es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro la presidenta! Decía hace un momento, y no es el discurso, cuerudo. No es el discurso para usted que nos está viendo. Los gobernadores de oposición saben que no es el discurso, que lo que está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo está cumpliendo. Fíjate, es un gobernante, una presidenta que tiene cara para pasar estado por estado de la República e irle informando qué hizo en este primer año de gobierno. No cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Desde Palacio Nacional lo puedes hacer a nivel nacional, como lo hizo la presidenta. Desde el Zócalo, desde Palacio, desde donde ellos quieran pueden hacerlo a nivel nacional, y así lo hizo. Pero luego dijo la presidenta, y si mejor, después de este informe, comienzo una gira estado por estado, y voy estado por estado a decirles a cada estado qué fue lo que hice en conjunto con su gobernador, sea de nuestro movimiento, para que el país vea que no porque no eres de nuestro movimiento, yo no trabajé con ustedes. Vámonos estado por estado. Ahí están, ahí está. Regresa a Palacio Nacional triunfante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque arrasa otros 2 estados más que eran de Alito. Mientras que este torpe se anda paseando en Estados Unidos pidiendo intervención del ejército de Estados Unidos hacia nuestro país, que eso se le llama traición a la patria. Acá está perdiendo lo poco que le queda. Miren, hay una nueva fórmula que a mí me está llamando la atención. Ojo, ojo, a ti que te gusta la política, hay una nueva fórmula que a mí me está llamando la atención, y esta fórmula se está enfilando
a corto plazo y a largo plazo iba a crecer. Ojo con lo que te estoy diciendo. A corto plazo y a largo plazo iba a crecer mucho, porque esta nueva fórmula la componen dos políticos, pero que son polémicos a más no poder, ¿eh? Es más, entre ellos mismos han dado una polémica bárbara. Yo cuando los vi dije, Dios bendito, ¿de qué se trata esto? Estos dos juntos, mira, ahora sí como dice por ahí el dicho, a estos dos o los quieres o los odias. No hay de otra. Y estos dos juntos son, dijeran por ahí TNT, para no decir la palabra porque me multan aquí en el canal. Estos dos juntos son TNT, señores. Vamos a ver la nueva fórmula. Ah, da miedo esta nueva fórmula. Si yo estuviera del lado del prianismo, esta fórmula que se acaba de levantar, esta fórmula, que Batman y Robin ni que nada. Esta da más miedo, señores. La fórmula Andrea Chávez Noroña. ¡Ay, mano! Vamos a verlo. Le digo desde aquí a los paniaguados chihuahuenses que vayan haciendo sus maletas, porque en 2027 nuestro movimiento va a gobernar Chihuahua. Esto es muy importante, no es un asunto menor, se acabó, se van, tuvieron su oportunidad y han hecho un desastre. Y sin duda, nuestra compañera y amiga Andrea Chávez es una mujer surgida del corazón del pueblo, que sirve al pueblo con amor, con entrega y con compromiso. Yo cierro agradeciendo el privilegio de dirigirles un mensaje porque, como dije, aquí estamos para escuchar en su primer informe a Andrea Chávez Treviño. ¡Larga vida Andrea Chávez Treviño! ¡Larga vida a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al compañero presidente López Obrador! Y larga vida a la unidad de nuestro movimiento y sobre todo, larga vida al irredento y rebelde pueblo de México, porque que se oiga bien y que se oiga lejos, allende las fronteras, en México manda el pueblo de México y nadie más. Muchas gracias. Ay, mano, miren, fíjense en lo que ve el pueblo informativo así con la maldad que tengo yo. Está Andrea Chávez, que los dos son bien polémicos, es azúcar y sal, es agua y aceite, son bien polémicos los dos. Pero esta Andrea Chávez, que es la que viene más cercana a lo que ella aspira a ser gobernadora, ¿qué va a ser gobernadora? Se acaba de conseguir un padrino, señores. ¡Hijo de su! Se acaba de conseguir un padrino Andrea Chávez. Dice por ahí, decía un comercial, ¿verdad? Tener un padrino de estos no tiene precio. Así es. Este padrinito que se acaba de conseguir Andrea Chávez, Perudo, tranquilo, era nada más el informe de ella como senadora. Sáquese por allá. En política no existe nada de eso. En política se dan avisos, señores, de cómo vamos, cómo venimos y cómo nos vamos a aventar. Y ahí está diciendo Andrea Chávez, ok, a ver, Noroña, ¿qué tanto traes tú en el morral? ¿Qué tanta gente, qué tanto arrastre traes tú en Chihuahua? Y comienza el estudio, como los negociantes, los empresarios, ¿no? El estudio de mercado, señores. Vamos a ver. ¿Qué tanta aceptación trae Noroña? Ah, caray, Noroña es un golpazo en Chihuahua. Vente, padrino, véngase. Miren, Noroña, fíjate bien. Miren, Noroña, yo quiero ser gobernadora. Ajá, muy bien. Sí, usted es muy querido en mi estado. Sí, acompáñeme a todas mis presentaciones. Sí, dice Noroña. ¿Y yo qué? Bueno, yo voy a hacer un excelente trabajo en Chihuahua. Sí, me queda claro. Y usted va a querer ser presidente. Ajá, yo volé. ¿Nos acompañamos o no nos acompañamos? Usted y yo somos hoy en día,
somos los políticos más polémicos en nuestro movimiento. Usted y yo somos los más polémicos. Si los más polémicos nos juntamos en una sola fórmula, agárrense, agárrense. Repito, como dijo hace días el senador Noroña, si Dios le concede la vida y la salud, ahí está la fórmula, señores, ¿eh? Ya se van encaminando como por dónde se van a ir. Ahí está lo que yo siempre les digo a los pianistas. No le aprendieron nada al presidente Andrés Manuel López Obrador y a nuestro movimiento. ¿Cómo se hacen las estrategias políticas? Bueno, para cuando ustedes quieran despertar, miren, aquí hay una nueva fórmula. Aquí ya está la fórmula de Andrea Chávez Treviño y el senador Fernández Noroña. Y los van a hacer, madre mía. Vámonos, porque en Argentina las cosas no andan bien para Javier Milei. Enchiladas están las bandas en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo, y con ellos mismos que votaron por Javier Milei, ya ve lo que ha hecho, los escándalos, muchos en muy poco tiempo, ¿no? Y hay elecciones en Buenos Aires, y uno diría, pues, el grupo de poder de Javier Milei no va a ganar. No sé, es que ya no se sabe. Perdón, Celeste Tosolini, analista, argentina, cordobesa. Saludarte. Dicen, oye, no va a ganar el grupo político de Milei en Buenos Aires, hay elecciones legislativas el día de hoy. Yo no sé, la verdad, híjoles. Querido Juan, históricamente la provincia de Buenos Aires es un bastión del peronismo. Sin embargo, hasta hace un mes y medio atrás, no era loco pensar en un posible triunfo de la Libertad Avanza, ¿no? Pero luego sucedió algo, ¿no? Que hemos estado cubriendo aquí, que fue el escándalo de corrupción de la hermana del presidente, acompañado de una crisis financiera con una economía que no está levantando y que ya es evidente. Y corrupción a personas discapacitadas. Justamente, ¿no? Directamente. O sea, el robo de la hermana de Karina Milei, o sea, de la hermana de Javier Milei, Karina Milei, directamente a un área sensible como es el área de discapacidad. Pero, ¿por qué es importante esta elección para todo el país? Porque hoy estamos hablando de un estado, es como si acá en México estaríamos hablando solo de la Ciudad de México, ¿no? Provincia de Buenos Aires representa el 40% del padrón electoral de la Argentina. Podría ser casi un país-ciudad, casi, no como Monterrey, Nuevo León, que es ciudad-estado, pero se acerca, ¿eh? De ahí el peso de estas elecciones y de ahí a lo que le importa justamente al gobierno de Javier Milei estas elecciones. ¿Qué pasó? Se nacionalizaron completamente, querido Juan. Tú has visto a Javier Milei haciendo campaña, siendo gobierno y a la vez no es candidato, pero él haciendo campaña. ¿Por qué se tuvo que meter el gobierno y por qué se nacionalizó una elección que es estatal, querido Juan? ¿Por qué? Porque esta gente hace política de una manera sin evaluar básicamente para dónde están yendo y qué desgaste está teniendo, ¿no? Al gobierno, si uno piensa en términos racionales de campañas políticas, no le convenía meterse en una elección como tal. Lo que pasa es que empiezan a ver que con el escándalo de corrupción las encuestas empiezan a tirar para el peronismo, lo cual no es raro porque esto básicamente, como te decía al principio, provincia de Buenos Aires ha sido desde la vuelta de la democracia en Argentina un bastión del peronismo. Es donde gobierna Axel Kicillof, donde el peronismo siempre recauda su mayor cantidad de votos. Entonces, como, a ver, ¿qué implicaba para el peronismo? ¿Qué implica esta elección para el peronismo? Si es una derrota, es la derrota del peronismo. Es como tu bastión electoral, ¿no? Sí. ¿Es como cuando el PRI perdió el Estado de México? Justo. Okay. Algo así. Podemos hacer similitudes en esos términos. No la extinción del movimiento, porque el movimiento peronista es algo que va a sobrevivir más allá de pierda o ganes elecciones, ¿no? Pero sí una gran derrota luego de, básicamente, todas las derrotas que está teniendo, ¿no? Pero por otro lado, para el gobierno de Javier Milei... Así eran las previas, las pláticas, las entrevistas previas a esta elección del día de ayer en la República Hermana de Argentina. Leo, a un mes de las elecciones de medio término, por 13 puntos contra el peronismo, y no fue Cristina Fernández, sino una nueva figura, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El partido Fuerza Patria se levanta con 6 de las 8 secciones, señores, el equivalente al 34% para el partido de Javier Milei y el 47% para Fuerza Patria. Fuerza Patria se levanta con la victoria y le está enseñando a Javier Milei que no se puede meter con asuntos o con recursos también que son del pueblo, que no puede haber atropellos para los pensionados, para los estudiantes, para los asegurados, que no puede reformar y hacer y deshacer. Y por ello, Javier Milei, al saber lo importante de esta elección a un mes de las intermedias,
esta elección que era en Buenos Aires, señores, se convierte en una elección como si fuera nacional, como si fuera la presidencial ya, señores, porque Buenos Aires representa el 40% de las elecciones en el país de la Argentina. Es decir, pudiera ser como un estado-nación. ¿Cómo, Crudo? ¿Sí? Ahí está la corona. Ahí está la corona para el partido y los candidatos que quieran ser, por ejemplo, senadores o diputados nacionales, irse a la federal. Ahí está. Ahí está. En Buenos Aires está la corona, señores. Por eso Javier Milei se aventó con todo el aparato de gobierno, a apoyar a su partido en Buenos Aires. No había opción, era sí o sí. Tenemos que intervenir. De ahí dependemos todos. Pero cuando un pueblo despierta, cuando una nación despierta, no hay dinero que te alcance. No hay dinero que la pueda comprar. No hay dinero que la pueda hacer retroceder cuando un pueblo ya tomó una decisión. Aquí está México. Aquí está México. Alrededor de 100 años gobernada por los neoliberales. Y hace 7 años dijimos, ya basta. Ya basta. Javier Milei, tuviste tu oportunidad y estos 2 años no van a estar tan fáciles, ¿eh? Ya sin la mayoría de tus legisladores, no va a ser tan fácil. Vamos a ver qué dijo Javier Milei. En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Dice que si alguien quiere enmendar, si alguien quiere corregir, debe de empezar por reconocer sus errores. Muy bien dicho, Javier Milei. Muy bien dicho. Eso fue lo que hizo Argentina, Javier Milei. Eso fue lo que hizo Argentina. Argentina quiso enmendar y enmendó. Quiso corregir y corrigió. Y esto es la antesala de lo que en un mes se va a presentar allá en Argentina, de los resultados que vendrán aproximadamente en un mes en los comicios en la Argentina. Él mismo lo dijo, Javier Milei, él mismo lo dijo, y yo creo que fue algo, ahora sí, sabio lo que dijo Javier Milei. El que quiera empezar a corregir, debe de empezar por aceptar esta derrota. El pueblo de Argentina quiere corregir. El pueblo de Argentina no aguantó mucho. Javier Milei, eres presidente de uno de los países más grandes, más famosos. Repito, como dijo el presidente López Obrador, que nada más donde no les ha ido bien a nuestros hermanos argentinos, pues ha sido en la política, man. Otra palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tomaron los argentinos, tomaron esa decisión, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es de sabios cambiar de opinión. ¿Es de qué? Es de sabios cambiar de opinión. El pueblo de Argentina dijo, cambiemos de opinión, cambiaron de opinión el pueblo de Argentina, y ahí están los resultados para Javier Milei. Miren, Javier Milei se confió, qué malo, lo peor que puedas hacer y como político más es confiarte, Javier Milei se confió, tuvieron el caso Libra, de estas criptomonedas que le dio vuelta al mundo, no nada más a Argentina, no nada más a México, le dio vuelta al mundo el caso de las criptomonedas.
El escándalo de la hermana de Javier Milei en esos recursos para gente discapacitada, o sea, fue algo mundial también. Las visitas en derroche de Javier Milei a Estados Unidos a visitar a su amigo Elon Musk, el de la sierra, ¿te acuerdas cuando llegó con la sierra? Esta sierra que al parecer en Argentina simbolizaba en su movimiento que iba a cortar con la sierra la corrupción. Todo esto le trajo consecuencias, ¿eh? Todo esto le trajo consecuencias a Javier Milei y a su partido. ¿Quién manda, señores? El pueblo. El pueblo. El político que no lo entienda así, pues han errado, mano. Han errado. Tanto en México como en Argentina y en todas partes, el soberano, el dueño, el amo, es el pueblo. Y siempre va a ser el pueblo. El pueblo de Argentina le dijo a Javier Milei, ya no más.